El 3 de mayo se celebró en el mundo el Día de la Libertad de Expresión. Colombia lo recibió con la noticia del regreso del espectador a diario. Hemos llegado a la oficina de Jorge Cardona, quien es el editor general. Editor general, ¿no es cierto, Jorge? ¿Cómo no? Jorge lleva, bueno, yo lo conocí hace 10 años aquí en el periódico El Espectador, pero creo que va a cumplir, Jorge, 15. hace 15 años. Primero es el gran maestro y tutor de las nuevas generaciones de periodistas que han pasado por El Espectador. Y es un hombre que tiene y conserva la memoria de este país sobre todo. Jorgito, bueno, ¿cómo reciben ustedes esta segunda vida del Espectador? Pues con mucho entusiasmo, con muchas ganas y a la expectativa de que la sociedad colombiana entienda que esta es la oportunidad de volver a reencontrarse diariamente con un periódico que hace parte de la historia de este país y que en esta nueva oportunidad regresa lleno de ganas de volver a seguir colaborando para que este país entre todos lo saquemos adelante. El regreso del Espectador como diario enriquece hoy la diversidad de lecturas de la realidad del país. En concreto, hoy Colombia no solamente tendrá la mirada y el análisis de un diario a nivel nacional, tendremos dos y para todos los gustos. Bueno, y me acabo de encontrar con Fidel Cano, flamante director de... Flamante. Más que merecido y felicitaciones por la reaparición del Espectador como diario. ¿Qué siente, Fidel? Pues una emoción muy grande de volver a la circulación diaria y también una responsabilidad enorme porque la expectativa es muy grande y pues tenemos que estar a la altura. Uno podría decir que un sueño realizado, Fidel, usted que, digamos, hace 10 años atrás le tocó ver la desaparición del Espectador como diario, pero hoy yo diría que gracias a su empeño, su empuje, vuelve el Espectador a diario. Estoy pues sí, no sé si gracias a mí, gracias a un equipo de periodistas que ha estado aquí poniendo el pecho enfrente, pero sin duda es una emoción muy grande. El fin de semana pasado, pues que era la última edición de semanario, me acordaba de esa gran tristeza que fue en ese momento, el último diario que hicimos. Y bueno, cómo fue duro yo tener que hablarle a como 70 compañeros de trabajo, uno a uno, a decirles, hasta aquí llegamos, ya usted no tiene trabajo. ¿Fue en el año 2000? 2001 fue, 2001. Septiembre del 2001. Esos son de los días más horribles que yo recuerdo de mi vida. Y bueno, ahora estamos en todo lo contrario, más bien diciéndole no a mucha gente que quisiera unirse a este trabajo y que pues no la podemos contratar, pero que se siente el alma, digamos, y las ganas de estar montados en este proyecto ahora y bueno, vamos a sacarlo adelante. Su reaparición nos recuerda la lucha que dio este diario en la década de los 80 contra el poder de la mafia. Ya en ese entonces, don Guillermo Cano le advertía a la sociedad colombiana el peligro de que el narcotráfico permeara los valores de diferentes estamentos de la sociedad y advertía que de seguir esta alianza entre sectores de la sociedad y las mafias, el país terminaría paulatinamente en sus manos, como hoy está sucediendo, concretamente con el narcoparamilitarismo. Don Guillermo, el referente ético de los periodistas y también del país que se quiere construir, cayó asesinado por las balas del cartel de Medellín, precisamente por denunciar públicamente esas pretensiones de cooptar el poder político, de llegar a la Casa de Nariño. ¿Cuál es la hora del Espectador en este momento? Pues yo creo que esta es la hora del Espectador para un gran futuro. Después de muchos años terribles que vivió el Espectador, creo que este es un momento clave de recuperación, de ese seguimos adelante que utilizamos en tantos momentos tan tristes, y ahorita pues es la comprobación de que sí seguimos adelante y que tenemos un futuro muy amplio.
¿Ganó la democracia? ¿Gana la democracia con esto? Uy, yo sí creo que mucho. Realmente era un poco una vergüenza que este país solamente tuviera un periódico de circulación nacional con una sola mirada y una mirada un poco comprometida. Yo creo que este país necesita, y no solo la del Espectador, ojalá hubiera muchísimas miradas de la realidad colombiana y eso nos ayudaría a entender mejor nuestra realidad y a mirarla por lo menos desde muchas aristas. De manera que yo sí creo que la democracia colombiana gana un espacio muy grande con la aparición del Espectador y ojalá aparecieran muchos más. Pero si bien es cierto, la reaparición del Espectador es una buena noticia y un punto a favor de la democracia, la realidad es que el derecho a la libertad de expresión sigue recibiendo los embates de la intolerancia. Es un periodista que está siendo amenazado. ¿En este momento? En este momento está siendo amenazado un periodista, pero es que manda 3 mensajes. Está agradeciendo que le hayamos ayudado a conseguir servicios de seguridad por parte del Estado, pero bueno, esto sucede con muchísima frecuencia. Se supone que las agresiones contra periodistas han disminuido, pero hemos notado todo lo contrario. Este año yo diría que el tema de seguridad nos saturó, nos sobrepasó. Arrancamos el año con un periodista de Magangué que fue amenazado de muerte y que tuvo que salir después de que mostró las imágenes del alcalde, hijo de la gata, de la famosa gata, que se llevaba todo lo de la oficina. Y que lo quemaban. Y que quemaban la oficina. No, sacaban sencillamente, él sacaba absolutamente todo, computadores, escritorios. Él, como cualquier periodista, pues dio lo que era noticia y a los 2 días, 3 días tenía amenazas. Y a los 4 o 5 días estaba aquí en Bogotá con un pantalón blanco, una camiseta y unas zapatillas 3 puntas. Según Carlos Cortés, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, en Colombia la agresión por parte de miembros de la fuerza pública a comunicadores en manifestaciones aumentó en los últimos meses. Pero nosotros lo tenemos clasificado como presuntos grupos paramilitares en un 19%, seguido por la guerrilla. La guerrilla sigue amenazando periodistas con un 13% el año pasado, y los funcionarios públicos con un 10% y la fuerza pública con un 10%. Tenemos un amplio margen que es del 25% de desconocidos porque no tenemos información, y en las agresiones contra la libertad de prensa por parte de fuerza pública hay que destacar pues con preocupación que se trata de agresiones en cubrimiento de manifestaciones, se trata de agresiones sencillamente por estar tomando fotos o haciendo registros o entrevistas en lugares públicos, y en general es un mensaje muy preocupante porque la fuerza pública no ha comprendido, digamos, el papel de los medios. Carlos, en el municipio de Manaure, en el departamento de La Guajira, el día 11 de marzo del presente año, quien te está hablando en compañía de 8 dirigentes políticos indígenas de la etnia Guayú, fuimos objeto de amenazas por el grupo paramilitar autodenominado Fuerzas Especiales Águilas Negras. ¿Qué relación tendría la existencia del panfleto y las amenazas con lo que tú estabas haciendo en ese momento como periodista? Denunciamos una serie de influencias por parte de la anterior administración departamental en relación con la campaña de Manaure. Entonces, todos estos actos de politiquería, de clientelismo y de corrupción lo denunciamos el fraude electoral, que a nuestro juicio se constituyó en un fraude electoral de inmensas proporciones el pasado 28 de octubre, y eso no le gustó a mucha gente. Entonces, por allí puede venir esta situación. Mira, si me la puede comenzar, ¿por qué no la puede comenzar? Alto estado de excitación. Alto estado de excitación. Alto estado de excitación. Excitación. Grave. No, eso es libertad de prensa. No, eso es libertad de prensa. Es libertad de prensa. Respeta, hermano, yo le estoy diciendo que se quitara de allá, hermano. ¿Qué le pasa? Uy, fue puta. No, déjalo. Ey, ¿qué hubo? Prensa, ¿qué hubo? Fue puta.
hijo de puta le pegó al... Yo lo tengo grabado, fresco, lo tengo grabado. A mí no me firme, no tiene por qué firmarme. Adiós. No hay nada que justifique la agresión a camarógrafos y periodistas en estas marchas, pero debe ser motivo de reflexión para los medios el porqué del constante rechazo y de las agresiones. ¿Algo tendrá que ver acaso el papel que jugaron los medios frente a la movilización que rechazó el secuestro y contra las FARC y el papel que jugaron en la marcha contra el paramilitarismo? Directores de medios se dividieron frente a este cubrimiento. Hay un síntoma preocupante de un grado de polarización en la sociedad civil, y no podríamos referirnos únicamente a Bogotá, sino en las regiones o principalmente en las regiones. Lo que nosotros estamos viendo es que hay un descontento, o en general hay una inconformidad sobre el papel de los periodistas o lo que están viendo las personas en los medios nacionales, y eso termina teniendo represalias simplemente contra el periodista que está cubriendo la noticia. Entonces, en las marchas concretamente había insultos permanentes contra los camarógrafos o los periodistas, les decían vendidos, regalados, y había también agresiones directas contra los equipos o piedras, o incluso tenemos casos de periodistas que resultaron amenazados con armas. Y lo que en general nos parece a nosotros es que hay un problema preocupante de polarización, como decía, pero también hay un problema que tienen que revisar los medios nacionales, los medios de comunicación más grandes, que se está reflejando con sus periodistas. Y el mensaje que nosotros mandamos de manera permanente es que, primero que todos los periodistas corresponsales no son quienes están tomando las decisiones editoriales, y segundo, no puede considerarse como una manifestación válida del descontento agredir a un periodista. Pero creo que es un tema para revisar, y de alguna manera las decisiones políticas o editoriales de los grandes medios no están llegando a las regiones con claridad, y eso está teniendo un efecto directo contra los periodistas. Parece que lo que es clave es como que dejemos esa cosa que en Colombia es como que todo es ahí una ambigüedad, y que no está mal tener posiciones. A mí no me parece mal que RCN dijera estamos a favor de los paramilitares, me parece bien, válido, civil, valiente, pero que lo digan y que no sigan en esa cosa es que estamos, pero no estamos, del país preocupado. Me parece que lo que a este país le falta es posición en los medios para saber dónde estamos y listo. Y uno como ciudadano sabe cómo se comporta frente a esos medios. ¿Hay libertad de expresión en Colombia? Rápidamente. Pregunta bastante complicada, porque uno sí puede decir lo que quiera, pero se le puede atravesar una bala en el camino. Esa es la gran tragedia en Colombia. Hay mucho intolerante que responde a todos los espectros ideológicos que siempre ven como enemigo la libertad de expresión, y es atacada permanentemente. Sin embargo, para el periodista y jefe de prensa del presidente Álvaro Uribe, el periodista César Mauricio Velázquez, durante este gobierno el índice de periodistas asesinados ha disminuido. En este momento hay más de 115 periodistas en Colombia con seguridad que les brinda el Estado. En las regiones más recónditas y en las capitales más importantes de este país hay periodistas que gozan de seguridad del Estado, y el Estado invierte mucho dinero anualmente para darles esa protección. Eso es necesario, porque también hay una situación a veces tan confusa y tan revuelta donde puede ocurrir lo que usted dice, que si uno controvierte con alguien y se entiende entonces que el presidente está blindado y con toda la fuerza y que lo protegen, pero también muchas veces después de esos debates el presidente sufre, como sufren también los ministros, como sufre la gente que comulga con un ideario uribista. Pero la explicación de fondo para organizaciones como la Federación Internacional de Periodistas o Reporteros Sin Fronteras es que el periodista colombiano se autocensura, es decir, deja de decir la verdad o la dice a medias. A este clima de autocensura ha contribuido el manejo que hace el presidente de buenos y malos. Diferentes críticos de su gobierno fueron señalados o descalificados por el primer mandatario por el simplemente hecho de disentir, de pensar diferente o criticarlo. Veamos. Politiqueros al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la fuerza pública y que la ciudadanía le ha quitado.
Al director de la revista Semana, Alejandro Santos, lo trató de poco serio cuando la publicación denunció al director del DAS, Jorge Noguera, de tener vínculos con los paramilitares. Mi pregunta era sobre esa responsabilidad política en esos nombramientos de esos funcionarios, presidente. Doctor Alejandro, usted falta gravemente a la verdad. Aquí lo que ha hecho este gobierno es desmontar el paramilitarismo. Y le voy a decir cuál es mi responsabilidad política en el nombramiento de Jorge Noguera o de cualquier funcionario. ¿Sabe por qué nombré a Jorge Noguera? Porque lo conocí como una persona incontaminada, como un joven honesto, transparente, no de algunos círculos sociales en los cuales usted se mueve, donde horrendamente viven despotricando de todo y creen que el resto del país es malo. Por eso nombré a Jorge Noguera. Yo no sé si tengo alguna responsabilidad política por haber nombrado a un hombre buena persona en la dirección del DAS. Ahora dígame, ¿cuál es la falla que usted tiene hoy comprobada contra la ética del doctor Jorge Noguera o alguna conducta del doctor Jorge Noguera que haya violado la ley? Es que ustedes no pueden seguir irresponsablemente abusando de la libertad de prensa para acabar con la legitimidad de las instituciones de Colombia. La libertad de prensa tiene responsabilidades superiores con las instituciones y no con la avidez de dinero. El director del DAS hoy se encuentra en la cárcel por sus vínculos con el paramilitarismo. A estos enfrentamientos se le suma el señalamiento que hizo del congresista Rafael Pardo, al cual pretendió involucrarlo en una conspiración de las FARC en su contra. El presidente se disculpó frente a las cámaras, pero meses más tarde lanzó nuevamente el manto de duda. Los problemas de libertad de expresión tienen que ver con los dos lados. Uno es la variedad de medios de información, que debido a muchas razones, entre otras una crisis económica que tuvo Colombia hace unos años, la variedad de medios se ha reducido de una manera sustancial. Y la otra es el uso que hace el gobierno o agentes del gobierno de información a través de los medios con intenciones o con motivaciones políticas para desacreditar personas de oposición o desacreditar organizaciones no gubernamentales o desacreditar personas que opinan cosas que no le gustan al gobierno. Entonces yo creo que hay problemas en los dos lados, en la variedad y diversidad de los medios de comunicación y en el uso abusivo en ocasiones que el gobierno hace de información para fines propiamente políticos o fines, digamos, de descrédito de opositores. A Carlos Gaviria, líder de la oposición, le lanzó dardos que igualmente pretendían involucrar al Polo Democrático en relaciones no santas con la guerrilla, y a varios de los que han hablado de acuerdo humanitario y ofician en ello, también les ha lanzado el estigma de ser colaboradores de la guerrilla. Y estas actuaciones, desde la cabeza del Estado, se traducen en este tipo de manifestaciones. ¡El pueblo con las FARC! ¡Chávez sin piedad! Y el mal ejemplo cunde. Esta práctica de señalamientos y estigmatizaciones es imitada también por sus partidarios. El senador Jairo Klopatowski señaló al periódico Desde Abajo de tener vínculos con la guerrilla sin tener ninguna prueba de fondo. El senador Klopatowski busca y lógicamente le dan un espacio en el programa de Claudia Gurizati en RCN. Y él allí hace un ataque a Lucho Garzón, porque el ataque es a Lucho Garzón, y utiliza como pretexto el periódico Desde Abajo. Lo que él dice es: el distrito está financiando un periódico de las FARC. Pregunta a Claudia Gurizati, ¿cómo se sabe que es de las FARC? Porque aparece en Ancol, en la página de Ancol. Y a partir de allí, entonces, desenvuelve todo un ataque contra el periódico. Esta es la noche con Claudia Gurizati. Yo también entré a la página web de Ancol, que como todos los colombianos y ustedes saben, Ancol es la página web de la guerrilla. Podemos ver este periódico, que también está en Ancol, en esa página que se llama Desde Abajo. Y si usted se puede darse cuenta, está financiado con permiso además del Ministerio del Interior, que aparece financiado nada menos y nada más que por la propia Alcaldía de Bogotá, que está dándole pautas publicitarias. Usted encuentra el Sistema Distrital de la Cultura,
financiando a este periódico. Una alcaldía tan importante, porque es la capital del país, plata para patrocinar un periódico que es de las FARC, ¿no es gravísimo? Presentamos un documento, una petición formal escrita, en donde le exigíamos copia del video, porque además eso tuvo un efecto multiplicador muy grande, porque esa frase donde el senador Klopatowski dice que es un periódico de las FARC, aparecía en la cuña publicitaria del programa, es decir, salió centenares de veces durante la semana antes del mismo programa. Entonces le pedimos copia de eso y le exigimos el derecho de réplica. Pero lo único que hicieron fue darnos una copia del programa, pero nunca hubo ese derecho a réplica. Después es el asesor presidencial José Obdulio Gaviria quien señala la expresión de la movilización en contra del paramilitarismo como una marcha orquestada por las FARC. Vuelve y juega la estigmatización. Después de la movilización, 6 de sus organizadores fueron asesinados y congresistas demócratas en los Estados Unidos rechazaron las declaraciones del asesor presidencial. Una carta firmada por 63 congresistas de los Estados Unidos es importante porque indica un interés y una inquietud y una preocupación por muchos congresistas. Creo que deberíamos tomarla en serio. Con estos ejemplos se puede pensar que a muy pocos le quedan ganas de expresarse en contra del gobierno. La estrategia del presidente parece ser la de convertir a todo el que se oponga por las vías democráticas y con argumentos en un aliado de la guerrilla, ya que sabe perfectamente que el combate a la subversión es lo que lo tiene con importantes índices de popularidad. La estrategia continúa. Recientemente atacó al analista político y reinsertado de la corriente Renovación Socialista, León Valencia. Lo ataca por la investigación que dirige sobre la parapolítica. Cuando hay, digamos, personas o medios que alzan la voz para mostrar algo crítico de la realidad nacional, muchas veces lo que se recibe es una andanada de presiones de todo tipo. Y yo creo que eso hace muy difícil opinar en Colombia, hace muy difícil hacer prensa, hace muy difícil hacer comunicación independiente, libre, crítica en Colombia. Pero por otro lado hay las amenazas o las presiones institucionales, que son demandas penales. Yo tengo 3 demandas penales. Claudia López ya tiene una demanda del gobernador de Antioquia, tuve unas demandas, dentro de ellas la de Mario Uribe, ex senador de la República y primo del presidente. Son pues legítimas porque se dan en el campo institucional. Entonces es una recurrencia a la justicia y uno, claro, ahí responde por eso, pero es otra forma de presión. Y otra forma que duele mucho y es el señalamiento público y el tratar de tapar, digamos, el presente y toda esta investigación sobre la parapolítica con acusaciones sobre el pasado, y es los discursos del señor presidente de la República. Nosotros incluso le enviamos muchos mensajes al presidente buscando al contrario, que él hiciera una manifestación pública de que nuestra investigación era legítima, era un ejercicio legítimo, controversial, que a él no le gusta, pero al mismo tiempo legítimo. Entonces esa mezcla de amenazas, presiones judiciales y presiones con declaraciones públicas, porque bueno, es que el presidente habla desde un lugar muy alto del poder, primero con un alto aceptación en la opinión, con el apoyo de todos los factores de poder, con los medios de comunicación abiertos para sus intervenciones, y uno habla desde una humilde ONG, desde un esfuerzo académico y un esfuerzo, digamos, en aportar algo para mejorar la democracia colombiana. Yo creo que esa combinación es complicada, esa combinación que la sentimos nosotros, la debe sentir mucha gente en Colombia. El jefe de prensa del presidente, el periodista César Mauricio Velázquez, defiende al mandatario, reconociendo su carácter fuerte. Es un presidente vehemente, categórico muchas veces, con imposición de ideas o con juicios a priori. No, el presidente dice cosas, controvierte, está en el debate público, controvierte con personas de carne y hueso,
de nombre propio, pero eso no significa que el presidente esté descalificando. El llamado aquí también es tanto para el presidente como para quienes entran en esos debates, a tener siempre mucha serenidad. Es lo que yo muchas veces le digo al presidente. Bueno, serenidad, vamos a debatir sobre las ideas, no sobre las personas. Las diferencias tienen que ser en lo que usted piensa, en lo que yo pienso, pero no en su integridad. Cuando el presidente a veces dentro de esta misma democracia controvierte con un periodista porque no ha dicho toda la verdad o porque está diciendo cosas que no admiten una justificación o que no corresponden con la verdad histórica, el presidente está también haciendo uso de esa libertad en reclamar como la puede hacer cualquier ciudadano. Esta serie de ataques y deslegitimaciones, sumado a una abundante interceptación de teléfonos de periodistas, embajadas, defensores de derechos humanos, líderes de la oposición, de manera ilegal, han generado un ambiente de autocensura y que todo aquel que disienta del actual gobierno lo piense primero antes de hablar en público y que un ambiente de paranoia se apodere de la sociedad, una sociedad que parece ver una cosa y decir otra, para ser oído y no señalado.